Hola chicos, en esta ocasión les explicaré acerca del uso de auxiliares do y those. Como su nombre nos lo indica, los auxiliares nos auxilian. La pregunta es, ¿a qué nos auxilian o a qué nos ayudan? Pues muy fácil, nos ayudan a formar preguntas y negaciones en el idioma inglés. Estos auxiliares deben de saber que no existen en el idioma español. Es por eso que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender cuál es su uso correcto, pero a continuación yo les explicaré de mejor manera cómo es que funciona. Muy bien, aquí tenemos esta oración que nos dice you play video games, una oración muy sencilla, la cual consta de un sujeto, como pueden observar aquí, de un verbo y de un complemento que es la palabra video games. En español, esta oración nos dice tú juegas videojuegos. ¿En qué tiempo nos lo menciona? Pues nos lo menciona en presente, ya que estos auxiliares nos ayudarán a formar las preguntas y negaciones solamente en el tiempo presente, en ningún otro. Muy bien, ahora tenemos las estructuras. Grábense muy bien la anterior oración que les había yo mencionado, porque con esta vamos a trabajar. Las structures o estructuras, es decir, qué fórmula vamos a seguir para que podamos nosotros formar las negaciones y las preguntas. En primer lugar tenemos la negación, ¿ok? La fórmula que tenemos es la siguiente. Tenemos la S que representa el sujeto, más necesitamos un auxiliar, do o those. Más adelante vamos a ver cuál de los dos es el que debemos de ocupar en cada oración. Después la negación, la cual es not, que significa no en español. Después necesitamos un verbo. Cualquier tipo de acción es conocida como un verbo. Y nuestro complemento. El complemento, recuerden que puede variar de tamaño de acuerdo al número de palabras que tenga. El ejemplo que tenemos aquí es el de you do not play video games. Si recuerdan, les había yo mencionado esta oración, you play video games. ¿Cómo podemos transformarla a negativo? Pues con la ayuda de nuestra fórmula o de nuestra estructura que tenemos aquí arriba. Recuerden que esta es nuestra estructura que nos va a ayudar a formar las negaciones en inglés en el tiempo presente. Muy bien, pues vamos. Podemos comprobar que la oración tú juegas videojuegos la cambiamos a tú no juegas videojuegos y vamos a comprobar. Tenemos nuestro sujeto, que en este caso es you. Tenemos nuestro auxiliar, ok. Aquí nos dice que podemos utilizar do o those. En este caso utilizamos do. Más adelantito vamos a ver el por qué do y por qué no those. Tenemos nuestra negación, tenemos nuestro verbo, que es el verbo jugar, y video games es el complemento. Recuerden que el complemento puede variar de acuerdo al número de palabras. Muy bien, vemos que la fórmula se cumple, no hay ningún elemento de esta fórmula que me esté faltando aquí, por lo tanto mi oración ahora ha cambiado a
You do not play video games. Tú no juegas videojuegos. Esta oración la transformamos a negativa, ¿ok? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora nos toca la pregunta y trabajamos en base a la misma oración. La fórmula ahora es la siguiente. Tenemos un auxiliar, debemos de empezar con un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar? Pues do o those. Ya casi vamos a llegar al por qué se utilizan los dos, ya sea do o those. Después tenemos el sujeto de la oración. Esta flechita nos indica que van invertidos, es decir, en la pregunta se ponen al revés. Primero se pone el auxiliar y después se pone el sujeto. Después nuestro verbo y finalmente un complemento. Es casi lo mismo que en la anterior, solo que aquí estamos usando el auxiliar antes del sujeto. Y lo más importante, nuestro signo de interrogación. Muy bien, siguiendo la fórmula nos queda de la siguiente forma. Misma oración que ocupamos, you play video games, la transformamos a pregunta. Si me dice que utilizo mi auxiliar, debo de utilizar en este caso do. Después me pide un sujeto, sería you. Después el verbo, en este caso sería jugar. Y mi complemento, que es video games. Y el signo de interrogación. Muy bien. Aquí podemos comprobar que la fórmula es correcta. Me pide un auxiliar, tengo mi auxiliar. Me pide un sujeto y tengo mi sujeto. Me pide mi verbo, que en este caso es jugar. Y finalmente el complemento, ¿ok? Ahí lo tenemos. Y el signo de interrogación, que es muy importante, question mark en inglés. Recordamos esta oración, you play video games, la cambiamos a negativa, you do not play video games, y la cambiamos a pregunta, do you play video games? Muy bien, hemos llegado al por qué existen los dos auxiliares y no nada más uno. Muy bien, como pueden observar en esta imagen, do siempre lo vamos a utilizar cuando los sujetos de la oración sea I, que es yo en español, you, que significa tú, we, que significa nosotros, you, que se repite, pero lo utilizamos también para usted o ustedes, y finalmente they, que significa ellos o ellas. Es decir, siempre que veas alguno de estos sujetos, vamos a utilizar do, pero también cuando si tu sujeto está en plural, por ejemplo, mis papás, my parents, mis hermanos, my brothers, the dogs, los perros, etcétera, etcétera, cualquier sujeto que esté en plural, también vas a utilizar do. Por el otro lado tenemos those, que solamente se va a utilizar con las terceras personas, que es he, él, significa él en español, she, que significa ella, y it, que significa eso o esa, aquello o aquella. Solo se utiliza para animales y cosas.
Muy bien, siempre que veamos estos tres sujetos se va a utilizar el auxiliar those o con cualquier sujeto que esté en singular, como el perro, mi papá, mi hermano, la escuela, etcétera, etcétera. Cualquier sujeto que esté en singular, es decir, uno, una sola unidad, vamos a utilizar those. Muy bien. Para terminar esta presentación, existen las contracciones en inglés. Las contracciones no es otra cosa más que acortar las frases a más pequeñas. En este caso, do not, el auxiliar junto con la negación, podemos acortarlo o contraerlo de la siguiente forma. Do not es igual a don't. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas y es exactamente lo mismo. ¿Ok? Do not o don't. Por ejemplo, I do not play tennis. Yo no juego tenis. Es lo mismo que diga I don't play tennis. Y does not podemos transformarlo en doesn't y es exactamente lo mismo. En el significado no tiene ningún cambio, solo en la forma en la que lo escribimos. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva de mucho esta pequeña explicación. See you later. Nos vemos después en nuestro siguiente video.